A veces resulta muy difícil poder entender que hayan personas que dediquen su vida a servir a otras personas sin nada a cambio. Eso es muy difícil de poder creer, de poder entender, porque claro, estamos acostumbrados a que si damos algo o te dan algo es por algo, o sea, esperas algo a cambio. Pero no, hay mujeres, hay personas, hay hombres, también hay jóvenes que le dedican su vida entera el poder ayudar a otros. El contexto de creación de los comedores populares fue la creciente crisis económica que se registra en el país desde fines de los años 70, por diferentes medidas puestas en marcha y que implican el recorte de la capacidad adquisitiva de la población. En el caso del gobierno, el segundo gobierno de Belaúnde, se trabajaron cocinas familiares, ¿no? Esto fue un esfuerzo también de promoción por parte de la primera dama directamente, que buscó organizar a la población en ese tipo de modalidad, cocinas familiares, y también proporcionar alimentos para el soporte y funcionamiento de estas unidades. Comedores populares instalados durante el gobierno anterior, los cuales actualmente son administrados por las propias madres de familia bajo la supervisión de la señora Violeta Correa de Belaúnde. El empresariado privado, auspiciado por la Asociación de Obras de Bien Común, invierte a razón de $2.000 diarios en dicho programa, ya sea en alimentos como dinero en efectivo, mientras que las madres de familia se autofinancian vendiendo menos a precios de alcance popular. Entonces, estas mujeres se organizan también con apoyo de otro tipo de entidades, ya no estatales, principalmente entidades de iglesia. Tanto desde el sector católico como desde el sector evangélico, se manejaba a través de sus entidades de apoyo programas alimentarios que fueron canalizados no a cada persona, no a cada familia, sino a organizaciones formadas por las familias. La gente no tenía recursos, entonces las parroquias que estaban cercanas organizaban sus comedores para atender a esa población, con la ayuda de ellos mismos, con la ayuda de empresas y con la ayuda organizativa de Cáritas en todos esos aspectos. ¿No? Entonces, este proceso se da durante los 80 y es precisamente esta capacidad de intermediación que hace que durante el primer gobierno de Fujimori, precisamente, hay un acercamiento del gobierno de Fujimori a estas organizaciones y se llega ahí a un acuerdo de promulgar la ley 25.307 que implicaba precisamente el otorgamiento de un suministro alimentario a través de un programa que se creó entonces, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONA. Entonces, de eso dependía que les puedan dar el alimento. Si no estabas de alguna otra forma supeditada a eso, no te llegaba el alimento. Y si no te llega el alimento, pues tus socias no comen. Por eso que surgen estos famosos comedores autogestionarios, que de alguna otra forma tratan de mantener su independencia frente al político de turno, ¿no? ¿Es algo difícil? Sí, por supuesto que es algo difícil porque la presión es inmensa. Entonces, esta ley se da y su implementación, tal como estaba la ley, tenía que ser regulada con un reglamento que nunca se llegó a dar durante ese régimen, sino que fue recién establecido el año 2002 durante el gobierno de Toledo. No sin antes registrarse también una movilización de las mujeres organizadas en comedores populares autogestionarios para poder lograr esa reglamentación.
nos cambian una cosa por otra, nos dan malograda, la papa malograda faltando de peso, nos dan por 50 kilos y nos dan 35 kilos, no nos dan completo. Porque es un derecho, no es una dádiva, ¿no? Entonces, este proceso me parece muy importante en nuestro país y se dio a partir de todo el crecimiento de estas iniciativas de organización que en su momento original no se plantearon más que asegurar que se comía en casa el día siguiente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de sacar el menú a diario. Ese es el trabajo que realizan las señoras de los comedores. Hay dos tipos de comedores, los comedores que son club de madres, que son subsidiados, y los comedores populares, que solamente funciona el área de comedor. Siempre hay un aporte de las familias organizadas para lo que llaman la compra de perecibles, ¿no? El Estado, como ustedes saben, suministra principalmente alimentos no perecibles, ¿no? Entonces, pero no es eso lo único que se requiere para preparar un menú. El gobierno nos da un 20% y nosotros ponemos el 80%, como es empezando desde el gas, las verduras, las carnes, la papa y todos los ingredientes que entren en una comida, ¿no? Porque todos los días no cocinamos menestra. Entonces tenemos que hacer un menú variado para que puedan consumir las personas de escasos recursos. No obstante, por ejemplo, a septiembre del año pasado, el MIDIS informaba de la existencia de 13.644 comedores populares en el país, poco más de 10.000 ubicados en Lima, y que servían a un poco menos de 700.000 personas. Hay un choque cultural muy fuerte que tiene que ver inclusive en la forma como se configuran estos comedores, ¿no? Porque los comedores, por ejemplo, que vemos en Comas, quizás no tienen las mismas prácticas que tienen los comedores en San Juan de Miraflores, o que tienen los comedores inclusive que ahora inclusive se han reactivado en zonas de Lima media, ¿no? El comedor Corazón de Jesús nace en el distrito de Chorrillos, en el asentamiento José Olaya II. Fue formada por la unión de grupos de mujeres para poder alimentar a la comunidad y a sus propias familias. Básicamente el trabajo empieza a partir de las 8. Las señoras cocineras ingresan con las compras que han hecho en el mercado, con las verduras, las carnes y otros ingredientes que se necesitan. El comedor, las señoras se dividen en dos partes. Una de ellas se dedica a prender la cocina y poner las ollas, y los restos empiezan a picar las verduras, a pelar las papas, las zanahorias, las alverjitas, y lavar el pollo. Entonces, una vez que ya todo esté listo, proceden a echar para la sopa las verduras, el morón, hacen su arroz, su guiso, empiezan a aderezar su refresco. El menú de hoy día es sopa de morón, estofa de pollo, refresco de manzanilla. Una vez que han terminado de cocinar, proceden a servir a todos los tupperwares, ollas que han traído las socias y diferentes personas que desean consumir el comedor. Empiezan más o menos a servir a las 11:30 aproximadamente.
El comedor se inicia en el año 1985, a consecuencia de que vi en el centro de salud, en la posta médica, a un niño que botaba sangre por la boca. Entonces yo me preocupé porque yo soy provinciana y nunca había visto a un niño botando sangre, ¿no? Así que pregunté al doctor a qué se debía eso. El doctor me dijo que era tuberculosis. Entonces le pregunté qué podíamos hacer para que los niños no tengan esta enfermedad, la tuberculosis, y me dijo que podríamos abrir un comedor. Ahí nace el comedor. Nos reunimos las madres de acá del barrio y cada una, como no teníamos un local, nada, cada una prestó su olla, su cocina, su mesa, y cada una traía un poco de arroz, de papa, y hacíamos una sola sopa o un solo segundo. Entonces yo, como provinciana andahuaylina, busqué el nombre Richard Iguarmi, Despierta Mujer, para que defiendas tus derechos. Y en el comedor no solamente les dábamos de comer, sino le enseñábamos a leer, a escribir, le enseñábamos algunas cosas que ellas sabían tejer, sabían bordar, sabían hacer cosas, y fuimos, la que sabía más le enseñaba a la otra. Ahorita, por ejemplo, el menú ahorita es de 1 sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles y 5 soles. Entonces, esto nos sirve para nosotros. Los que tienen un poco más pagan para cubrir la necesidad de 30 casos sociales que no pagan nada. Hoy estamos cocinando 300 raciones. Y tenemos los casos sociales, donde hay gente que son esquizofrénicos, que tienen SIDA, tuberculosis, desnutrición, que la misma posta nos lo manda. Es una experiencia importante también de ciudadanía, de ejercicio ciudadano por parte de las mujeres, ¿no? El que se logre que el Estado reconozca que es un derecho la alimentación y por tanto se obligue a garantizarla. No tenemos ni agua, no tenemos ni luz. Mira nuestro peso también cómo está. La luz, como mucho no utilizamos en el día nomás de cocina, ya terminando de cocina nos vamos, pues. Entonces no utilizamos mucho la luz. El agua la señora presidenta nos da, sacamos por tacho y ese tacho sacamos. Cada 2 días, cada 1 día, así. Por el lado interno del comedor, lo que tenemos es que ha habido una disminución en la presencia de socias o de mujeres que quieren asociarse a un comedor, ¿no? Porque eso implica de alguna otra forma tener una serie de responsabilidades, ¿no? Actualmente no tenemos jóvenes cocineras. La mayoría son de avanzada edad que siempre cocinan día a día. Porque los jóvenes ya se dedican a trabajar y a estudiar, tienen otros pensamientos de salir adelante. ¿Para qué vas al comedor, mamá? ¿No? Ya no, o sea, no le ven la necesidad. Y esto lo he recogido de mujeres que están, pero para ellas eso es más que un espacio de producción de alimentos, es una oportunidad de socialización. Yo era tapotórico, pero el periódico es pasado. Sí, pero igual. Sí, se estaba diciendo que Raúl se ha llevado. No debe robarse. ¿Cómo se va a llevar un periódico de bebé? ¿No? Sí. Yo le dejo ahí, ¿quién va a guardar? En caso social, el comedor apoya a las personas que realmente necesitan, ya sean personas ancianos que no tienen familia, niños abandonados, personas enfermos que hayan sufrido accidente, pero esta ayuda es temporal. Una vez que ya ellos se han sanado, ya están bien, ya se les dona a otras personas que también necesitan de la misma manera. Bueno, yo me llamo Juana Alarcón Huayguas, yo vivo acá en Olaya 2. Ahorita no puedo trabajar porque me pasó un accidente y me rompí el pie y estoy como 2 años
y o sea, por ese motivo no puedo trabajar. Y hasta mientras, pues no, hasta que me sane, será pues que voy a trabajar. Ahorita no tengo apoyo, así, estoy así. He trabajado en una empresa de textil y ahí he trabajado como 15 años, pero la fábrica se fue a la quiebra y hasta ahorita no hay. Entonces, después de eso ya me puse a vender mi desayuno, comida, vendía así. Bueno, yo me fui a comprar mi mercadería para el día siguiente y me fui, estaba al regresar y estaba pasando por la vereda y un carro pasó, me arrasó así, o sea, como empujar, me empujó ya, pero me caí. Y ahí ya me rompí el pie. Ahorita me están dando donación, comida. Y así nomás estoy, pues, o sea, mientras que todo esto que pase para poder trabajar también por la enfermedad que hay, entonces no puedo ni trabajar tampoco. Y cuando empezó la pandemia ya pues ya no pude salir ni a vender nada, porque estoy acá todos los días. Y a cuenta, después de eso a mi esposo le agarró el COVID y también se murió. Yo nací en el año 44, tengo 77 años. Yo no mendigo, trabajo, a pesar de la edad que tengo, a pesar que tengo, a veces me quedo fónico, ¿no? A veces no sale la voz, a veces se obstruye, la tráquea se obstruye, a veces estoy mudo un momento, pero así sigo luchando por la vida. Yo vendo bolsitas para basura, vendo pañitos, ahí también fosforitos vendo, en el mercado Los Pinos, mercado Los Pinos, de Cerrillo, ahí vendo yo ahí a la puerta. Ya tengo vendiendo ya 4 años ya. Yo en la mañana salgo temprano, me voy a trabajar, así ambulante en la calle, pero hay días que se vende, hay días que hay, todo eso, hay altos y bajos. Pero ya voy con la esperanza que voy a encontrar mi almuerzo, pues. Le recordamos a nuestros amigos aquí que nuestro compañero está vendiendo las bolsitas, los pañitos y las cajitas de fósforo a solo un sol, nada más. En vista que no tenía trabajo, pues no. Me hablaron de un comedor, entonces fui para el comedor ya tiempo ya, así que ya vi pues la posibilidad de poder alimentarme, de acuerdo a lo que yo trabajaba, pues, así de ambulante. Y así que siguiendo luchando pues, hasta que algún día parta, pues. En algo nos sirve que sea el comedor, es una gran ayuda para la gente pobre. Así es. Entonces, este es un trabajo silencioso, pero sí nos lleva a la reflexión que, a pesar que no tenemos, apoyamos a nuestros vecinos. Y esa satisfacción nadie nos lo puede quitar. Las mujeres son las que, cargan con lo peor, digamos, de un contexto político, económico, pero a pesar de que cargan con lo más difícil de una situación, no solamente barrial, local, nacional, inclusive familiar, son ellas las que en medio de las dificultades han podido salir adelante. O muchas veces me sacó de apuros.
sobre todo cuando estaban chiquitos mis hijos. Y ahora que ya, bueno, están jóvenes, bueno, yo necesito seguir trabajando. Es que a veces el comedor te da, digamos, por ejemplo, para las mujeres adultas, mayores, que les es difícil conseguir un trabajo, ¿no?, de poder insertarse en el mercado laboral, el comedor de alguna otra forma suple ese vacío, ¿no? Y no lo digo de forma condescendiente, sino que les da sentido a su vida. Lamentablemente la edad que tenemos nosotras ya no somos competitivas en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en el comedor de alguna manera para poder ayudar a la familia. Hasta el día de hoy es estigmatizante, porque el que dice yo como en un comedor, qué asco. Es así, es la verdad. Qué asco, pobre, ¿no? O pobre extremo. Y peor, la que diga yo soy miembro de un comedor popular. Claro, en algunos sectores de Lima se les mira pues con desprecio, con asco, pero esas mujeres no tienen más opción. Mi papá murió, tuve que trabajar y estudiar, pues ya no me dio oportunidad de ser abogada. Pero tengo una hija que es abogada. Quizás han podido acceder a la educación que ellas nunca pudieron tener, porque no tuvieron opción, no porque no quisieran, sino porque no tuvieron opción. No es extraño entonces que muchas dirigentes de comedores hayan sido luego candidatas a congresistas, hayan sido regidoras, ¿no? Porque hay un desarrollo personal y en esta capacidad de intermediar intereses para las personas que representan, pues encuentran también esa capacidad de poder intermediar intereses frente a diferentes problemas públicos. Y a través de nosotras logramos también muchas cosas y la participación de la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Hay promotoras de salud, no solamente nos dedicamos a la cocina, promotoras de salud, en defensoría, el maltrato a la mujer, violencia familiar, y hay muchos aspectos en los cuales la mujer participa, ¿no? Pero hay que apoyarlas, hay que fomentarlas, hay que capacitarlas, hay que fortalecerlas, porque en situaciones en las cuales el país, por ejemplo, está ante riesgos, es la vigilancia ciudadana la que tiene que cumplir un rol importante. Deberían valorar más a los comedores porque en realidad no tenemos un sueldo, solamente recibimos por lo que cocinamos menús nada más y deberían un pequeño incentivo de pago así para que la señora o los jóvenes se animan a cocinar. No todos los comedores organizados por mujeres, en su mayoría, comparten un mismo punto de origen, por decirlo, o dinámicas similares. Son inclusive heterogéneas entre ellas, pero todas comparten el hecho de que son mujeres las que se han autoorganizado. Y son las que administran los alimentos, son las que administran la economía, son las que se relacionan con las autoridades, son las que, digamos, más allá de todas estas cuestiones que pueden parecer muy domésticas, son las que también han logrado avances en su comunidad, porque con los años se han podido sentar en la misma mesa con una autoridad para poder exigir. Pedir caridad no te va a rescatar. Dice, la caridad no es lo que rescatará a los pobres, sino el trabajo productivo. Tenemos que aprender que las cosas cuestan y hay que ganarlas. Para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo y que no solamente sean una masa de trabajo como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir, ¿no? Y a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad. En Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa de lucharé. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi Villa de lucharé.